Vamos a estudiar la epístola. Esta epístola, como les dije el domingo, la hemos diseñado para darla en 4 sermones. El primer sermón lo estudiamos el domingo pasado, hoy vamos a continuar con el segundo y quedan todavía 2 sermones más. El título que le pusimos a este estudio de la epístola de Judas es lo que él nos dice en el versículo 4, contendiendo ardientemente por la fe. Ese es el título. Pero antes, hermanos, de poder entrar de nuevo en la enseñanza de esta mañana, en la secuencia que llevamos, permítame hablarles de un pastor alemán, ¿verdad? Un pastor de descendencia alemana del siglo pasado que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí va. Era un pastor evangélico, ¿verdad? Teólogo, muy influyente en el siglo pasado, que escribió mucho acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Escribió muchos libros. Hay un libro muy importante que se llama El precio de la gracia. Él justamente fue ahorcado un mes justo antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial porque se opuso a muchas políticas de Hitler en Alemania. Él escribió acerca de la gracia de Dios y llamó en ese libro, lo llama gracia barata y gracia costosa, y les voy a leer 2 fragmentos que están en ese libro acerca de la gracia barata y la gracia costosa, como él la llamó. Gracia barata, dice, es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata significa gracia vendida en el mercado como baratija de segunda mano. La gracia barata significa la justificación del pecado sin la justificación del pecador. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. La gracia barata es la gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. La gracia costosa es el tesoro escondido en el campo por el cual un hombre irá felizmente y venderá todo lo que posee. La gracia costosa es la regla majestuosa de Cristo por la cual un hombre se sacará el ojo que lo hace tropezar. Es costosa porque le costó a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado, y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. ¿Por qué traigo a alusión esto? Porque en la actualidad, hermanos, muchas iglesias evangélicas están predicando una gracia barata. Y ese es el tema central que la epístola de Judas nos está dando, que contendamos por la fe, por la sana doctrina, porque está siendo tremendamente contaminada. Y este hombre vivió en el siglo pasado y desde ese entonces está viviendo, y pareciera que cada día más y más se está predicando de la gracia barata. Y ese es un mensaje actual entonces para nosotros. Muchos están hablando del perdón sin arrepentimiento, por ejemplo, o están hablando de una gracia sin la cruz, de una gracia sin Jesucristo. Incluso se está haciendo muy popular de que hoy solo basta hacer una oración, levantar la mano, repetir una oración, incluso ya premeditada, y ya es cristiano, y de repente la persona sigue viviendo como a él le da la gana. No es así, hermanos. La epístola de Judas, hermanos, nos llama a que tengamos mucho cuidado de a quién vamos a poner atención en la predicación del evangelio. Y aquí se nos va a dar, dijimos desde el domingo pasado, 4 razones por las cuales nosotros debemos defender la sana doctrina, defender la fe, a fin de contrarrestar la apostasía. Porque predicar lo que no es la gracia de Dios es apostasía. Desviarse de la verdad de Dios es apostasía. Desviarse de la verdad del evangelio es apostasía. Y dijimos que en esta epístola de Judas se nos dan 4 razones por las cuales debemos contender por la fe, por la defensa de la fe, a fin de contrarrestar la apostasía. Dijimos que debemos contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da al creyente. Versículo 1 y 2. Debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación que da a los apóstatas, versículos 3 al 19. Debemos contender por la defensa de la fe, por la condenación que da a los apóstatas, versículos del 4 al 15, y debemos defender la fe por la preservación que da
a los creyentes, versículos 17 al 25. Quiero, hermanos, que me acompañen. Vamos a leer la epístola de Judas del versículo 1 al versículo 19, que es el tema de este domingo. Quiero que me sigan con la lectura, por favor. Vamos a leerlo. Judas dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Padre que está en gloria, Señor, le doy gracias por esta oportunidad, Señor, de abrir su palabra y estudiarla, Padre, en esta epístola de Judas. Señor, ayúdenos a entender bien el mensaje que usted quiere que como iglesia tengamos, Señor, acerca de los falsos maestros, acerca de las falsas doctrinas que se están predicando actualmente en las iglesias, llamadas incluso evangélicas, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser obedientes a su palabra, a tener el entendimiento correcto, Señor, de su palabra, y a vivir conforme a ella, a ser una iglesia aquí bíblica, como lo dice nuestro nombre, que fundamentamos, Señor, nuestra doctrina en lo que usted ya tiene escrito en su palabra, y no nos dejamos, Señor, persuadir por cosas que en el mundo se están dando, incluso en otras iglesias. Ayúdenos, Padre, a ser ovejas obedientes a su voz nada más, y a hacer a un lado las voces, Señor, que aunque sean cautivas, no tenga efecto en nosotros, porque nosotros estamos, Señor, solo viéndolo a usted como nuestro Dios y Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como les dije, en esta epístola el Señor nos muestra 4 razones por las cuales debemos contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía. Dijimos que la primera es contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da al creyente. Esto lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? En los versículos 1 y 2. Y dijimos que la sana doctrina, es decir, la fe, es la que garantiza la salvación nuestra, salvación eterna, porque hemos sido llamados, dice el versículo 1, hemos sido
amados y hemos sido guardados por Dios. Y también dijimos en el domingo pasado que la sana doctrina, la fe, es la que nos da seguridad para vivir en esta vida terrenal por mientras nos vamos a la presencia del Señor. Y eso está en el versículo 2, cuando dice que tenemos seguridad de salvación para vivir la vida aquí en la tierra, porque hemos sido bendecidos por su misericordia, hemos sido bendecidos con su paz y hemos bendecido con su amor. Entonces, también explicamos el domingo pasado que para hablar de fe en la epístola de Judas, tenemos que entender que es el cuerpo de doctrinas sana, la verdad del evangelio, que de una vez para siempre fue dada para la iglesia por los apóstoles. Y definimos también el concepto de apostasía. ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la verdad para seguir el error. También es un acto de rebelión, y esto quiero que lo tengamos muy bien claro. Es un acto de rebelión contra la palabra de Dios. Muy bien claro, porque el próximo domingo vamos a ver, hermanos, la tercera razón, cómo Dios castigó la apostasía y por qué, cuál fue la base, cuál fue el común denominador de todos estos castigos que se nos narran acá. Le doy un adelanto el próximo domingo: la rebelión contra la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias evangélicas. Están rebelándose contra lo que la palabra de Dios dice. Eso es apostasía. Bueno, sigamos. Hoy dijimos que vamos a ver la segunda razón por la cual nosotros como iglesia debemos de contender por la defensa de la fe, por la revelación que la misma Biblia hace de los apóstatas. Ahora, también hicimos el domingo pasado un término muy importante que quiero que lo volvamos a recordar y lo tengamos presente en todos estos 4 domingos que vamos a hablar de la epístola. En esta epístola hay una particularidad muy importante. Judas hace estas descripciones en triadas. ¿Se recuerdan ese concepto? Nosotros en el lenguaje actual usamos triadas. Las triadas, hermanos, se usan con el propósito de expresar una plenitud o una totalidad. También se usan para expresar una certeza. Por ejemplo, en el seminario en el cual recientemente me gradué, en el eslogan tienen una triada. Dice que en el seminario se nos enseña a predicar a Cristo con pasión, poder y precisión, tratando de dar a entender que se nos está entrenando para dar una enseñanza completa, ¿verdad? Una enseñanza certera. Nosotros aquí en la iglesia, hermanos, no sé si algunos se van a acordar, tenemos una triada como eslogan. No sé si algunos se acuerdan. Muchos ya no se acuerdan, pero la teníamos ahí en 3 banners que hoy están allá en la iglesia de Jesús de Otoro. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué triada teníamos ahí? Yo se las voy a recordar. Decía uno de los banners: adorar a Cristo. El segundo decía proclamar el evangelio de Cristo. Perdón, la primera decía adorar a Dios. La segunda, proclamar el evangelio de Cristo. Y la tercera, practicar el amor al prójimo. Creo que de repente sería bueno volver a mandar a imprimir esos banners. Esa es una triada, tratando de dar a entender el ministerio nuestro. Lleva eso implícito, tratando de darle la idea de un ministerio completo. Entonces las triadas aquí en Judas las usa y es una manera a mí me ha encantado leerla, porque le da un gusto diferente a cómo leerla solo por leerla. Y eso es lo lindo en la Biblia. Cuando el salmista decía en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es porque le hallaba el gusto. La Biblia tiene un sabor, hermanos, que tenemos que forzar en hallarlo. El hallar estas triadas para mí ha sido muy deleitoso y quiero también que para ustedes lo sea. Entonces, en este segundo domingo vamos a ver la segunda razón por la cual se nos manda a contender ardientemente por la defensa de la fe, a fin de contrarrestar la apostasía. Y dijimos que la segunda razón es que debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación que ella misma hace de los apóstatas. Ella lo revela. Y aquí Judas nos lo va a dar, ¿verdad? Y lo hace en 2 partes: una revelación de su comportamiento y una revelación de su naturaleza. Entonces, y miren qué interesante, vamos a empezar a ver entonces los versículos del 3 al 19, porque de ahí vamos a extraer esta revelación que hace Judas de los falsos maestros, ¿verdad? Ahora, aquí hay versículos entremezclados entre revelación y condenación. Entonces, para fines de la enseñanza, este domingo vamos a hablar de los versículos que nos hablan de la revelación que hace
Judas de estos falsos maestros. El próximo domingo vamos a hablar de la condenación que la palabra hace de estos falsos maestros. Entonces dijimos que contendemos por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas de su comportamiento en primer lugar. Y aquí hace uso de 4 triadas, ¿verdad? La anterior hace uso de 4 triadas. La primera es en el versículo 4, los describe como hombres impíos, libertinos y soberbios. Pero vamos a empezar a leerlo y vamos a ir estudiando versículo por versículo. En el versículo 3, en el versículo 3, hermanos, encontramos el propósito de la epístola, ¿verdad? Y eso lo dijimos también el domingo pasado. Judas tenía una gran solicitud, él deseaba escribirle, y dijimos que los destinatarios de la epístola no hay una iglesia en particular, pero sí está dada para todos los que hemos venido a Cristo, los que somos redimidos con la sangre de Cristo. Él nos trata como amados por Dios, amados por el cual el amor de Dios nos ha redimido. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas quería hablar de la salvación. Hubiese sido interesante ver cómo este hombre logró ser salvo, cómo logró rendirse a Cristo, porque también lo dijimos el domingo pasado. Judas es un medio hermano de Jacobo, él lo presenta, y ambos son medios hermanos de Cristo, ¿verdad? Ellos son hijos de María y José. Entonces ellos se criaron con Cristo, compartieron la niñez y la juventud con Cristo, pero ellos vienen al arrepentimiento después de que el Señor muere y resucita. Entonces uno se podría preguntar, qué interesante hubiese sido conocer la conversión de Judas, así como por ejemplo Pablo nos la contó en el libro de Hechos capítulo 9, ¿verdad que sí? Pero dice que él tenía gran solicitud de escribirle sobre esta común salvación, la que tenía a los cuales les estaba escribiendo, pero dice que se vio obligado, él se vio presionado, él sintió la gran necesidad de escribirles, exhortándoles para que contendáis, dice, ardientemente por la fe. Eso lo dice el versículo 3. Entonces ahí está el propósito. Él les escribe entonces para exhortarles a que contiendan. Y hoy hacia nosotros nos manda también el mismo mensaje. Nos exhorta a que nosotros contendamos ardientemente por la fe. Ahora, ¿cómo entender contendáis ardientemente? Hermanos, en el texto griego esta es una sola palabra, es epagonizomai, una preposición que le da intensidad a este verbo agonizomai, de donde viene la palabra en español que es agonizar. Y en el griego es competir hasta agotar las energías, es lo que lo quiere decir acá, poner el mayor empeño, el esfuerzo, vehementemente, apasionadamente por la defensa de la fe, defender la verdad del evangelio. Eso es lo que él nos está diciendo. Y ya dijimos, la fe entonces es el cuerpo de doctrina que ya se tiene para la iglesia. Este libro, de Génesis a Apocalipsis, ese es el cuerpo de doctrina dada a la iglesia de una vez para siempre. Ya no hay más, nadie más le puede agregar, nadie más puede venir aquí a decir que tiene visiones o sueños. Ya lo vamos a ver ahí, porque también dice que son soñadores, son hombres que van a creer que con un sueño Dios les reveló. Y no está aquí contendido en la Biblia. ¿Por qué le va a creer usted a un falso maestro eso? Ya lo vamos a explicar un poco más. Entonces la fe es el cuerpo de doctrinas, la verdad del evangelio, la sana doctrina sobre la cual nosotros debemos vivir y fundamentar nuestra iglesia. Entonces dijimos que ya en el versículo 4 él nos presenta la primera triada, se le llama, ¿verdad? Él dice que son hombres impíos. ¿Cómo dice el versículo 4? Porque algunos hombres, dice, bueno, de repente en aquel momento ni se les cruzaba por la cabeza de que iban a haber mujeres también, pero hoy las hay. Hay mujeres ahí llamadas profetas y todo lo que ellas se quieran poner. Han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Eso lo vamos a hablar el próximo domingo. La condenación que la misma Biblia les da. Dice, hombres impíos, primero, que convierten el libertinaje en la gracia de Dios, o sea, hombres libertinos, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son ahí? Hombres soberbios. Hermanos, cuando dice hombres impíos, la palabra impíos es, miren cómo empieza, esa es la primera cualidad de estos falsos maestros.
Esta palabra impíos en el texto griego es asebeis. Quiero ahí que pongan atención. Hay una alfa o A que se le llama A privativa del nombre que sigue. El nombre que sigue a la alfa es Eusebia, que significa piedad. Entonces, la A le priva de piedad. Entonces, en el español tenemos palabras así, traídas justamente del griego. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de amorfo, significa sin forma, ¿verdad? O cuando hablamos de afonía, es decir, sin voz, sin sonido, ¿verdad? Hay muchas palabras que tienen esta alfa o A privativa que le quita, ¿verdad?, lo que el nombre dice, ¿verdad? O asimetría, no tiene simetría. Entonces estos hombres, y le hago este hincapié, hermanos, en esta palabra porque es la primera que usa Judas para describir a estos hombres, porque a partir de esta cualidad se derivan prácticamente todas, ¿verdad? Son entonces hombres privados de toda piedad. Oiga bien esto, impíos son hombres privados de toda piedad, es decir, privados del temor reverente de Dios y de toda obediencia a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces son hombres irreverentes, malvados, criminales, animales incluso. Ya lo vamos a ir viendo después cómo lo describe la carta de Judas. Es por eso, hermanos, que vimos el domingo pasado, lo dijimos, que el Señor también los calificó como, y Pablo también los calificó de igual forma, como lobos feroces. Por esta misma condición, son hombres desprovistos de la piedad. Y miren, es lo que ahí es donde debemos tener nosotros nuestros ojos bien abiertos. Son hombres que van a aparentar piedad, son hombres que van a estar vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Eso nos lo dice el Señor Jesucristo y también Pablo nos lo dice. ¿Por qué? Porque la base de todo lo que ellos son es la impiedad, son impíos, son carentes de todo temor reverente de Dios y de toda obediencia a Dios. La segunda cualidad que se nos describe siempre en el versículo 4 es que son hombres libertinos. Dijimos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahí es donde uno a veces queda así como, son hombres que conocen la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso la apostasía, hermanos, dijimos que es apartarse de la verdad para seguir el error. Ellos conocen la verdad, pero no son convertidos, amados hermanos. Aunque sean pastores, aunque lleven años en unas iglesias, aunque tengan ministerios grandes, y más adelante vamos a hablar de esto, lo vemos en otros países, hombres con grandes ministerios y con un montón de gente que les sigue, ¿verdad? Pero son impíos. Conocen el evangelio, conocen la verdad del evangelio, pero no son convertidos, hermanos. ¿Por qué? Porque enseñan el error, se desvían de esa verdad. Más bien dice aquí que convierten en libertinaje la gracia de Dios, esa gracia salvadora. Ellos la convierten en libertinaje y eso lleva implícito entonces el sentido de un desenfreno, una depravación, que no tienen control sobre sus actitudes, sobre sus conductas morales. Y principalmente, más adelante lo vemos, en el área sexual, hermanos. Entonces, esa es la segunda cualidad que se nos da de estos hombres, ¿verdad? Hombres soberbios, hombres libertinos, hombres que no tienen reverencia a Dios, que conociendo el favor de Dios, la benevolencia y el amor de Dios, al perdonar nuestros pecados, ellos convierten esto en un concepto, haciendo creer que se les permite tener libertinaje. Y ahí es donde uno mira cómo entonces estos hombres fácilmente se envuelven en divorciarse fácilmente y se vuelven a casar, y se vuelven a divorciar y se vuelven a casar. Y son líderes de iglesias grandes, hermanos, que mucha gente les sigue, les cree. Y eso es lo que Judas nos está dando a entender acá, que abramos nuestros ojos, que entendamos la verdad que estamos viviendo en este momento. Dijimos que la tercera cualidad que se nos da en esta primera triada es que también son hombres soberbios. Cuando dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, siempre en el versículo 4. Son hombres, hermanos, el domingo pasado dijimos que Judas, desde el momento en que se presenta, dice, yo soy siervo de Jesucristo. Judas incluso no se cataloga apóstol, no lo dice que es apóstol. ¿Por qué? Porque él dice, y dijimos que la palabra siervo siempre en el griego es doulos, esclavo. Él no se jacta de ser ni medio hermano de Cristo, que pudo haberlo dicho, ni tampoco Jacobo, porque lo dijimos, ¿verdad?
no dice que tampoco es un líder prominente en la iglesia. Dice, soy un siervo, soy un esclavo. Pero miren que estos hombres soberbios jamás se le van a presentar a usted como siervos o como esclavos de Cristo. Ellos van a querer dar a conocer de que ellos son los grandes, ¿verdad? Que son los ungidos, que son los apóstoles, que son los reverendos. Esa es la carta de presentación que van a dar. Entonces usted y yo, desde el momento que usted, porque hoy en internet podemos ver un montón de cosas, desde el momento que usted está viendo a un hombre ahí que se está queriendo exaltar o queriendo exaltar títulos, dijimos eso, hermanos, nosotros, aunque logremos títulos, ya sea en lo espiritual, en un seminario o en lo personal, maestrías, doctorados, no se nos permite exaltarnos. No se nos permite. Yo les decía el domingo pasado, si algún grado, si algún motivo de exaltación puede haber, es el que seamos siervos, esclavos de Cristo. Ese es el mayor título que nosotros debemos exhibir. Pero estos hombres, al ser soberbios, dicen, niegan a nuestro único dueño, literalmente, y Señor Jesucristo. Hermanos, esto implica que estos hombres son soberbios, vanagloriosos. Ellos se consideran dioses. En estas iglesias, ellos se consideran dioses. Ellos son su propia autoridad y eso le infunden a la congregación. Entonces se toman la atribución de decirle que son sus padres espirituales. Que usted depende de ellos. Que si usted se sale de esa iglesia, pierde cobertura. Y es como que si usted salga directamente al infierno. Eso psicológicamente manejan así esas iglesias. ¿No es cierto? Al decir que ellos niegan a Dios, el único soberano, aquí lo dice Judas, el único soberano, Dios, ellos lo niegan, es porque ellos son Dios en su pensamiento, su propia autoridad, y por eso dice que tienen incluso potestad de darle cobertura espiritual a otros, ¿verdad? Y eso no crea que eso lleva fines de dinero, dan cobertura cuando usted les paga, y ahí hay un montón que están bajo cobertura de acá el apóstol allá en Miami, ¿verdad? Pidiendo que también los cubra, porque él es una autoridad espiritual. Eso es lo que ellos dan a entender, porque son soberbios. La segunda triada de revelación de su comportamiento la encontramos en el versículo 8 y en el versículo 10. ¿Me pueden seguir? La segunda triada, son hombres también, dice versículo 8, como dice el versículo 8, búsquenlo en su Biblia. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y, ¿qué dice? Y blasfeman de las potestades superiores. Como le dije, estos hombres son soñadores, dice Judas. Son hombres fantasiosos, son falsos visionarios, con supuestas revelaciones sobrenaturales. Y oigan bien, le hacen creer a las congregaciones que esas falsas visiones son nuevas revelaciones, son nuevas verdades. Y hay gente que les cree, hermanos. Eso es lo asombroso. Ellos dan a entender de que Dios les ha dado una nueva revelación. ¿Me entienden? Y es por eso que ellos, dice, mancillan la carne, es decir, la contaminan, corrompen el cuerpo humano en lo moral y en lo físico, ¿verdad? Y son hombres que andan y aprueban en sus iglesias, incluso miembros que hacen esto mismo. ¿Por qué? Porque ellos lo practican. Ahora dice también la segunda triada, son hombres rebeldes en el versículo 8, rechazan la autoridad. Esto refuerza lo que dijimos anteriormente, son rebeldes porque ellos son los ungidos, nadie se les puede oponer, mucho menos un miembro de la iglesia. Es decir, a veces estos hombres, si usted quiere hablar con ellos, va a tener que pedir cita, peor que un médico, peor que las citas del Seguro Social, las citas que están para el otro año. Estos hombres también están en la misma idea. No, hable con mi secretaria y él le va a dar la cita hasta el 2026, 2027. No, hermanos, son rebeldes, hombres blasfemos. Y aquí, hermanos, la palabra blasfemar es hablar mal, injuriar, insultar, maldecir, hablar con menosprecio. ¿Y qué se nos dice? Ellos blasfeman, maldicen incluso a los ángeles que tienen misiones de gobierno en asuntos divinos aquí en la tierra. Eso es lo que Judas nos está queriendo decir acá. Ahora nos está dando a entender de que estos hombres tienen una conducta irrespetuosa. Los falsos maestros tienen una conducta irrespetuosa. Y en el versículo 9,
yo sé que este versículo nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Judas lo está dando como una ilustración. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, pero estos hombres, esta historia, hermanos, está en Deuteronomio 24:16, la muerte de Moisés. Pero la historia esta de que el arcángel Miguel contendía con el diablo no la encontramos en la Biblia, pero sí Judas la dice acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Judas sí conoció libros apócrifos. Ahora, que él cite una historia que está narrada en un libro apócrifo, porque eso es lo que se cree, hay un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés. No convierte al libro en inspirado, pero sí es inspirada la historia que Judas nos está contando acá, porque desde el momento que Judas la deja en la epístola es inspirada. Ahora, lo más importante de esto es que él lo está dando como una ilustración para dar a conocer la arrogancia de estos falsos maestros, en la conducta, en contraste con la conducta prudente que el arcángel Miguel tuvo con el diablo. Ahora entonces, ¿cuál es la aplicación, hermanos? Que estos falsos maestros, y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por estas iglesias de orden pentecostal, y yo sé que en estas iglesias hay un tema muy frecuente que se enseña, que se le llama ¿qué? Batalla espiritual, guerra espiritual. Y estos falsos maestros son entonces los que lo van a mandar a usted a pelear contra el diablo, hermanos, a que lo reprenda, a que reprenda los demonios. A que usted ate, a que usted desate, a que usted decrete, a que usted concrete, a que usted declare. ¿No es cierto? A que usted le arrebate al diablo. Incluso dice una canción ahí que arrebate lo que él le quitó. ¿Qué es lo que me ha quitado? A mí no me ha quitado nada el diablo. Yo no tengo que estar peleando con el diablo. Incluso en las oraciones, a veces, y le digo esto porque yo lo viví, en oraciones parecía que la gente estaba más peleando con el diablo que orándole a Dios. Se estaban dirigiendo más al diablo que orándole al Padre, porque estaban en una gran pelea con el diablo y con los demonios, ¿verdad? Y eso no es correcto. Esto es lo que enseñan los falsos maestros. Seguimos con el versículo 10, dice, pero estos blasfeman, siguiendo en el mismo orden, blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza, y miren qué interesante esa palabra, en lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hermanos, la Biblia no se anda con paños tibios para hablar de ellos, ni tampoco usted tiene que hacerlo. Y mire, cuando dice aquí, en las que por naturaleza conocen, en las cosas dice que por naturaleza conocen, esta palabra por naturaleza puede traducirse por instinto, pero es un instinto animal. Por eso es que dice después él, se corrompen como animales irracionales. Entonces estos hombres tienen una conducta de animales. Y es fácil ver eso, cómo después caen en actos de violaciones en las mismas iglesias, actos de pedofilia, se ven, actos de homosexualismo, se ven en la iglesia, incluso en pastores, en líderes de iglesias evangélicas, hermanos. Por eso, hermanos, al hablar de que estos hombres por naturaleza, es decir, por instinto animal, se corrompen como animales irracionales, recordémonos, Jesucristo nos dijo, son lobos feroces, son animales. Y eso lo dijo él en el Evangelio de Mateo. También Pablo lo dijo, que después de su partida iban a entrar estos lobos feroces, claro, vestiditos como oveja. Eso es lo que tenemos que nosotros hoy abrir los ojos. La tercera tríada de revelación se nos da en el versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Entonces vemos que son hombres murmuradores, querellosos y egoístas, podemos decirlo así. Murmuradores, ellos murmuran de la palabra de Dios, ¿verdad? A fin de desprestigiarla, de distorsionarla. Según ellos, ya me ha tocado a mí hablar con algunos, no, la versión que yo ando es la única buena, ¿verdad? La que ustedes está mal hecha. ¿Me entienden? Creen que la traducción que un líder o una organización de ellos la hizo y la trastocó, más bien es la que debe prevalecer. Son hombres que hablan mal de la misma palabra de Dios. Por eso les digo, les voy dando un adelanto, tengan siempre presente, Dios castigó la apostasía y la sigue castigando y la va a seguir castigando porque es un acto de rebelión a su palabra. Y lo vamos a ver el otro domingo, ¿verdad? En esos ejemplos que se nos dan.
También son hombres querellosos, es decir, hombres rencillosos que no están conformes con lo que tienen, ¿verdad? Por lo que quieren buscar más y buscar pleito. Y son hombres egoístas, dice la Biblia, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice adulando, es decir, alaban, ensalzan, manipulan a la gente para que hagan pactos, hermanos, para que hagan promesas de fe. Esos son hombres habilidosos y mucha gente está cayendo en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el deseo de ellos son sus propios deseos. ¿Está entendiendo? Por eso le pusimos que son hombres egoístas, ¿verdad? De repente ellos dicen, Dios me dio una revelación de que debo comprar un carro nuevo porque debo llevar a predicar el evangelio a todas estas aldeas, y le hacen ver a la congregación de que debe tener un carro nuevo. La visión se la dio Dios, y entonces la congregación dice, hay que comprarle el carro nuevo, y empiezan a hacer las acciones. O un avión, bueno, ya salió en Estados Unidos que dijo un pastor que Dios le había revelado que tenía que tener un avión, y ahí lo compraron, el avión. O que le da un traje nuevo, una casa nueva, todo lo que usted quiera se pueden inventar en esas supuestas revelaciones o visiones que supuestamente Dios les da. Son lobos rapaces, hermanos. Nunca perdamos de vista eso. Adulan, manipulan con su palabrería. Fácilmente le pueden a usted hacerle caer en el error. Tengamos mucho cuidado. La cuarta revelación, la cuarta tríada de revelación es que estos hombres son burladores, divisorios y sensuales. Dice el versículo 18, los que os decían, o sea, los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores, ahí está, ¿verdad? Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, son divisorios, y son los sensuales, que no tienen el Espíritu. Entonces, apóstatas revelados como hombres burladores. Ahora, en esta epístola de Judas no dice de que se burlan, pero miren que la epístola de Judas está muy relacionada con la segunda carta de Pedro, si ustedes tienen esa curiosidad de estudiarlas, ¿verdad? Y en la segunda carta de Pedro, y de ahí viene, y lo dijimos el domingo pasado, muchos creen que la epístola de Judas fue escrita después de la de Pedro, porque él toma muchas cosas que menciona Pedro, ¿verdad? Y Pedro ve como que los falsos maestros van a llegar a la iglesia, pero ya Judas dice que ya están. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, Pedro sí dice, segunda de Pedro 3, 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí está. Pedro sí dice que estos son burladores ¿de qué? De la segunda venida de Cristo. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hay muchos que se burlan, hermanos. Se burlan de la venida de Cristo cuando usted les predica de eso, ¿verdad? Y más específicamente los que están en sectas. Están locos, eso es una locura. Lo mismo que está diciendo Pedro acá. Entonces son burladores cuya causa o cuya razón de la burla es precisamente la segunda venida de Cristo. Son hombres divisorios, le pusimos así, porque dice estos son los que causan divisiones, y que la palabra división también se puede entender como discriminar, separar, distinguir falsamente. Entonces generalmente estos hombres separan las congregaciones donde ellos están en dos grupos: los sabios, que son ellos, ¿verdad? Y los ignorantes, que son el resto de la congregación, hermanos. Ellos son los sabios, la sabiduría solo está en ellos. No, los demás hermanitos les falta unción, les falta sabiduría de Dios. Entonces discriminan, cuando en verdad todos somos iguales. Y Judas nos lo dice. Judas dice, siervo, al igual que ustedes, esclavo, así como ustedes, de Dios. Él se coloca en una posición horizontal con todos los que hemos venido a los pies de Cristo, y así debemos ubicarnos todos. Pero estos ungidos no, ellos dicen, no, aquí hay dos divisiones. Nosotros, y generalmente tienen un cuerpo de líderes que los rodean, ¿verdad? Somos los ungidos, somos los que tenemos la verdad. Ustedes necesitan conocer de nosotros para poder aprender, y no es así, hermanos. Por eso son también divisorios, son los que causan divisiones, son los dueños de la revelación, los dueños de la verdad,
pero también dice son hombres sensuales, sensuales. Y la palabra sensual es que se dejan llevar por sus propios instintos. Y aquí la palabra tiene que ver con el instinto animal que tienen. Estamos comprendiendo, se dejan llevar por sus propios instintos. Entonces la NBI así lo traduce, los que se dejan llevar por sus propios instintos. La Reina Valera contemporánea dice carnales, así los cataloga. Y la Biblia de las Américas dice individuos mundanos. Una versión católica que es muy buena, se llama Nácar Colunga, dice hombre animales, así los cataloga, hombres animales, porque la palabra en el griego da esta idea, son hombres sensuales, es decir, que se dejan llevar por instintos animales. Estos son los hombres, hermanos, que dice Judas, no tienen al Espíritu, como para cerrar la conclusión, no tienen al Espíritu. Ahora, hermanos, ya para finalizar, se nota también la descripción de estos falsos maestros. Vimos ahí, hacía grandes rasgos, 12 descripciones, ¿verdad? En 4 triadas de 3 cada una. Ahora se nos va a dar la revelación de su naturaleza. ¿Por qué le pusimos su comportamiento? Porque generalmente esto es visible al ojo nuestro, podemos verlos. Pero en este segundo apartado, cuando ponemos que también la sana doctrina la defendemos porque ella nos revela a los falsos maestros en su naturaleza, son cosas que son invisibles en ellos. Y por eso Judas aquí va a usar 5 metáforas. Ya dejó las triadas, aquí va a usar 5 metáforas, ¿verdad? A partir del versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, primera metáfora, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Segunda metáfora, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Tercera metáfora, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuarta metáfora, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Quinta metáfora, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Veamos paso a paso. El versículo 17 dice, estas son manchas en vuestros ágapes. La palabra en griego, manchas, son escollos, peligros encubiertos, que están en los arrecifes marinos y que de tal manera que un barco logra pegar ahí, puede accidentarse. Están encubiertamente, ¿verdad? Y lo que viene después dice, manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? Los ágapes son, hermanos, lo que nosotros vamos a tratar de hacer allá en Zambrano. Son fiestas. En la iglesia primitiva se hacían fiestas en donde se repartían también comida. Comían como hermanos para fomentar eso, ¿verdad? Los vínculos que hay en nosotros. Compartir alimento y también terminaban compartiendo la Santa Cena. Estos hombres con todas estas características son escollos ahí, encubiertos, que comen ahí impúdicamente sin la menor vergüenza. Comían entre ellos estos lobos rapaces. Eso es lo que dice Judas ahí. En esas celebraciones que se están haciendo, ¿verdad? Ahí también hay hombres que están comiendo, que son falsos maestros. Entonces son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, se llenan ellos, ¿verdad? Porque son egoístas, acordémonos, ¿verdad? La segunda dijimos que son apóstatas revelados como nubes sin agua. Y miren que estas otras metáforas llevan, ¿cuál es el común denominador ahí? Son hombres que lo que van a provocar en las congregaciones es frustración, desilusión, decepción, engaño. Queda a entender aquí cuando dice son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Son nubes que aparentan tener lluvia, como cuando usted ve, ya se va a acercar el invierno, cuando usted ve venir una nube negra, dice esta trae agua, esta va a caer un buen aguacero, pero de repente ve que esa nube se fue orillando y no cayó ni una tan sola gota. Estos son hombres de igual forma que se jactan estar llenos de capacidades y de competencias, y mucha gente le pone la confianza, pero son vacíos, no dan nada agua, no producen agua, y entonces caen en frustración. Hay muchos testimonios de gente que han tenido frustraciones bárbaras con ellos, ¿verdad? Han depositado su confianza en estos hombres y de repente todo ha pasado y no ha pasado nada. Más bien les han sacado el dinero y después, si usted quiere irse, váyase. Sí, ahí salen, ¿verdad? Ni modo, me tuve que salir, hermano, ¿y qué iba a hacer? Nubes sin agua,
que no producen nada, hermanos, solo frustración y engaño. No tienen nada de contenido espiritual en sus vidas, del cual la congregación pueda alimentarse. Son herejes, con mucha palabrería, pero que no producen nada de valor espiritual. La tercera metáfora es que son comparados a los árboles otoñales sin fruto. Es similar, hermanos, árboles frondosos, llenos de muchas hojas, y dice usted, esta cosecha está segura, ¿verdad? Cuando usted mira un árbol ahí de mango bien frondoso, ¿verdad? Dice, aquí me va a producir mango, pero es engaño, no dan ningún fruto, lo dice aquí, árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos, dice Judas, y desarraigados. Y cuando dice 2 veces muertos es porque ya tienen una muerte espiritual segura, ya la tienen. Dice que la condenación ya estaba para ellos y también tienen una muerte eterna. Eso es lo que dice Judas, 2 veces muertos, o también puede interpretarse, son muertos en sus ramas, así como también muertos en sus raíces, al hablar de árboles. Eso es lo que está diciéndonos Judas acá. La cuarta metáfora que él usa es apóstatas revelados como fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Son bravos, hermanos, son olas embravecidas, fieras ondas del mar, es lo que dice Judas acá. Ingobernables, son ondas que golpean, ¿verdad?, fuertemente las piedras rocosas, las piedras del mar. Dice que espuman su propia vergüenza, o sea, que esas olas que golpean, dejan llevar una espuma hacia la orilla, arrastrando toda la suciedad. Eso es lo que hacen las olas del mar. Y esa suciedad, ellos, debe ser su vergüenza, pero ellos más bien se jactan. Ahí se jactan, no, me divorcié, el Señor me dijo que me divorciara, y se jactan, y aquí está mi nuevo esposo, miren, y se toman fotos. O sea, en vez de causar vergüenza, hay hombres que están haciendo esto, hermanos, llamados evangélicos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y la quinta metáfora dice, son apóstatas revelados como estrellas errantes. Igual, hermanos, cuando hablamos de estrellas es que ellos aparentan ser lumbreras. Tienen un conocimiento filosófico tremendo y a usted lo van a apantallar. Y si usted no tiene mucho conocimiento bíblico, se lo pueden envolver. Por eso, hermanos, estudiamos la Biblia. Estos hombres van a aparentar ser lumbreras, ¿verdad? Que dan una luz verdadera y que esa luz puede guiar a las personas, porque las estrellas en el tiempo en que escribió Judas, de una u otra manera servían para guiar a las personas en los caminos que tomaban, pero aparecen por un poco de tiempo, cuando dice aquí, estrellas errantes, esas estrellas que usted las ve aparecer, pero que después se perdió, dice, reservadas eternamente para la oscuridad de las tinieblas. Estos son los falsos maestros. Aparentan ser lumbreras, pero no tienen la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Esa es lo que Judas nos está diciendo. Amados hermanos, como pudimos ver, en este domingo, hoy, tocó hablar de la segunda razón. Dijimos que hay 4 razones por las cuales nosotros debemos contender por la defensa de la fe, a fin de contrarrestar la apostasía, a fin de contrarrestar esas falsas enseñanzas, a fin de contrarrestar los falsos maestros. Dijimos que la primera razón es contender por la fe, por la defensa de la fe, por la seguridad que da al creyente. Lo vimos el domingo pasado, en versículo 1 y 2, seguridad de salvación, básica para poder usted defender la fe. Tiene que estar seguro que está salvo. No puede un falso profeta desestabilizarlo a usted, de que no está, porque ese es un argumento fuerte que ellos tienen, ¿verdad? Y así manejan las congregaciones. Entonces dijimos que la primera era contender por la fe, contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da al creyente. La segunda que vimos hoy es contender por la fe, por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas. El próximo domingo, y les motivo a que lean la epístola en esta semana, vamos a ver que debemos contender por la defensa de la fe, por la condenación que la misma palabra, la misma fe, la sana doctrina da de esos apóstatas. Vamos a ver cómo Dios, a través de la historia, condenó la apostasía, la condena hoy y la va a seguir condenando. Y la cuarta razón por la cual debemos contender por la defensa de la fe es por la preservación que da al creyente hasta llegar a la gloria eterna, allá, cuando se nos presente ante Él. Cuando Él nos presenta, dice, con gran alegría, dice, ¿verdad? El último versículo, ahí ante su gloria.
Hermanos, entonces vemos que Judas tenía razón. Él quería compartir de su salvación, como nosotros acá podemos dar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Qué cosa más maravillosa es. Y ese es el común denominador como iglesia. Nosotros nada nos une más que nuestra experiencia con Cristo. No nos une el fútbol, no nos une la política, pero sí la conversión me une con cualquier cristiano de allá de África, de Rusia, de donde sea, con tal que pudiésemos entendernos en el lenguaje, va a ser un deleite hablar de nuestra conversión. Eso es lo que Judas quería. Pero dice que el Espíritu Santo le dio, lo comprimió, le sintió la urgencia porque este era un peligro en la iglesia naciente. Esta carta fue escrita ahí por el 65 o 70 después de Cristo, y la iglesia ya estaba empezando a tener este peligro. Y no lo digamos hoy, 2000 años después, el peligro se ha incrementado y mucho más se va a incrementar a medida el Señor venga. Van a ir apareciendo más falsos maestros, más falsos llamados profetas hoy. Incluso les dije, van a aparecer hasta mujeres ahí hoy, ¿verdad? Aquí él no menciona que son mujeres porque de repente no cabía en la mente de que pudieran aparecer mujeres, pero hoy las hay, ¿verdad? Y nosotros hoy tenemos que tener el entendimiento claro, conforme a lo que la palabra nos dice, de cómo poder identificarlos. Porque yo sé que el panorama está abierto. Yo sé que usted puede conectar a internet. Usted no solo recibe lo que aquí le damos en la iglesia. Quizás más bien muchos reciben mucho más de lo que oyen en internet, de lo que oyen aquí en la iglesia. Desafortunadamente así es, ¿verdad? Muchos que no quieren incluso entrar a clases de discipulado, aprender, o que vienen un domingo, no vienen otro, pero sí están allá sintonizados en internet y siguiendo a estos falsos maestros. No, hermanos, abramos nuestros ojos. Somos una iglesia bíblica que nos esforzamos por tener sana doctrina, por vivir sana doctrina. Entonces, para resumir, hermanos, en segunda enseñanza vimos que la Biblia, la fe, la sana doctrina revela los apóstatas en su comportamiento como hombres impíos, libertinos, soberbios, soñadores, rebeldes, blasfemos, murmuradores, querellosos, egoístas, burladores, divisorios, sensuales. Y en las 5 metáforas vimos que son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas del mar, estrellas errantes. Amados hermanos, para concluir, el mundo está lleno de este tipo de hombres, ¿no es cierto? En la política lo vemos a diario, en la televisión. Hermanos, el mundo está lleno de hombres soberbios, egoístas, vanagloriosos. Ahora, el problema no es que estén en el mundo, hermanos, el problema es que están en las iglesias. Ese es el problema que la carta nos está dando, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Ahora yo les digo algo, solo hay una forma de librarnos de ellos, y es Jesucristo. Él es el líder auténtico, Él es el hombre que nosotros debemos poner nuestros ojos en Él. La Biblia nos lo dice, puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros apartamos la vista de Él, caemos en ese peligro. Y yo le invito, si alguno de ustedes no se ha rendido a Cristo, no ha confesado su pecado, no lo ha hecho su Señor y Salvador, no espere más. Ríndase a Cristo y Él lo va a apartar de estos falsos maestros. Mucha gente está siguiéndolos a ellos. Bueno, a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han reconocido al verdadero líder, al verdadero pastor de nosotros. Entonces fácilmente pueden seguir a cualquiera. Y así es, hay muchos que andan siguiendo. Allá hay milagros, allá hacen sanidades. Hermanos, ¿me entienden? Tener el desconocimiento del verdadero pastor a usted le va a hacer caer en error. Y eso sí, Él le garantiza, dice que Él nos tiene en el hueco de su mano y de ahí nadie lo va a arrebatar. Precisamente por eso, porque Él nos dijo que habían lobos rapaces que iban a querer tomar esas ovejas. Pero Él sabe y Él tiene todo el poder sobre todos ellos. Yo le invito que usted, si no se ha rendido a Cristo, ríndase. Y como iglesia, hermanos, abramos bien nuestros ojos. Luchemos por conocer la Biblia lo más que podamos. Ella es la verdad, ella es la sana doctrina, ella es la que nos va a hacer abrir los ojos cuando estemos escuchando
a cualquiera de estos predicadores que se ponen a predicar. Cuando usted detecta cosas como la que nos dice Judas acá, de entrada usted sabe que está frente a un falso maestro y descártelo, hermana. No, que ese hombre tiene un ministerio de 1000, ¿qué importa eso? Judas no me dice eso, yo soy un siervo, dice, soy un esclavo. No, que ese hombre ya lleva 20 años, puede llevar 40, 50 años, pero también la Biblia me dice, puede ser un lobo rapaz y tenés que tener tus ojos abiertos. Así que, hermano, yo les invito a que entremos en estudios de la Biblia, conozcamos la sana doctrina, porque al conocer la verdad, automáticamente usted va a rechazar la mentira, pero si no conoce la verdad, fácilmente va a ser engañado con la mentira. Quiero que despidamos la enseñanza y los motivos para el próximo domingo. Vamos a seguir estudiando la epístola de Judas en base a cómo ella misma los condena a estos falsos maestros, ¿verdad? Que esa es la tercera razón por la cual nos manda que defendamos. Quiero que se pongan en pie, vamos a cerrar con oración, dándole gracias al Señor por esta epístola, que es muy, hermanos, muy contemporánea, muy ilustrativa. Para nosotros nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Ahora sí nos manda, y por eso dice, los exhorto, nos manda, nos obliga a que defendamos, a que conozcamos la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre que está en gloria, Señor, le doy gracias esta mañana por la epístola de Judas que ha sido expuesta. Padre, gracias por todo lo que usted nos ha hablado, Señor. Y Padre, gracias por toda esa revelación que usted mismo tiene en su palabra acerca de estos falsos maestros. Padre, ayúdenos como iglesia a tener los ojos bien abiertos. Padre, que aunque estemos solos allá en nuestra casa y sintonicemos un programa y que de repente oigamos a un pastor o llamado como ellos quieran llamar, que está predicando un falso evangelio, nosotros tengamos esa habilidad de poder decir, este es un falso maestro, y que no temamos, Señor, porque muchas veces dicen, no te toca a ti juzgar. No, Señor, sí usted nos da la potestad y nos da la facilidad de cómo poder juzgar la falsa enseñanza conforme a como usted tiene, Señor, el verdadero evangelio. Padre, ayúdenos como iglesia a ser una iglesia bíblica, como así dice su nombre. Aquí, Señor, que vivamos y que predicamos solo la sana doctrina y que vivamos, nos fundamentemos en ella. Y que aunque hayan fuerzas del mundo a querernos cambiar, Señor, nuestra forma en cómo hemos sido constituidos, usted nos ayude a sostenernos y no permitir contaminación en esta iglesia. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Ayúdeles también en sus luchas. Sabemos que ellos han tenido de repente experiencias con estos falsos maestros. Ayúdeles a superarlas y a poder hoy sentirse victoriosos porque están siguiéndola a usted. La verdad del evangelio, la sana doctrina, la pureza del evangelio. Gracias, Padre, ayúdenos a ser ovejas que solo ponemos oídos a usted y nuestra vista en usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.